agroalimentarias. Paraguay es un país que tiene mucha energía eléctrica, la tiene que alquilar, la tiene que vender, no tiene desarrollo industrial, es un país que es imposible que continúe siendo un país agrícola ganadero y nada más. Además es un país que tiene una enorme concentración de riqueza, y lo lamentable que veo en esto es que de alguna manera da como la sensación de que, bueno, el pueblo paraguayo se encuentra huérfano de líderes. Y al encontrarse huérfano de líderes, eso es una situación riesgosa. Pero por otra parte, es un pueblo magnífico, un pueblo con una vivacidad fuera de lo común, con una integración étnica muy, muy interesante. Y bueno, creo que los líderes surgen en las situaciones difíciles, los líderes no surgen cuando la cosa está fácil, ¿no? Sí. Es como si los pueblos de pronto en situaciones difíciles lo generaran, ¿no? Y bueno, creo que esa regla también se va a cumplir con el pueblo paraguayo, ¿no? Así es. Estamos dialogando con el juez de la Corte Suprema de la Nación, Raúl Zaffaroni, aquí en la radio pública de Marcos Paz por la 90.7. Le habla Bernardo Elfman. Bien, Zaffaroni. A ver, siguiendo con esta temática del Hugo, hubo muchas debilidades también propias, porque casi ni resistió al desalojo. ¿Puede ser así? ¿Cómo lo ve usted? Es que realmente en los años que estuvo, en el tiempo que estuvo Lugo en el poder, no logró consolidar un partido, no logró consolidar un movimiento. Entonces estaba preso de los dos partidos y bueno, estaba apoyado en el Partido Liberal. Claro. Hasta que se peleó con los liberales y se quedó sin legisladores, no tenía diputados, no tenía senadores, no tenía nada. Esto también muestra las deficiencias de un presidencialismo, ¿no? Alguien que es electo por una amplia mayoría de votos y bueno, y si no tiene la correspondiente mayoría parlamentaria, su poder es un poder muy precario, ¿no? A ver, lo consulto como juez, usted si puede dar una opinión, usted me lo dice sí o no, sobre el tema, y si está al tanto, por supuesto, o ha conversado con algún juez de Paraguay por toda esta situación que fue previo a la destitución del presidente Lugo, que fue esta masacre ahí muy cerquita de Brasil, ¿no? Lógicamente dentro de Paraguay. Sinceramente la sensación que tengo es que eso es un incidente bastante inexplicable, y cuando una cosa es inexplicable, la explicación es una sospecha de que es algo que se ha provocado, ¿no? Y bueno, si se necesitaba un pretexto, nosotros sabemos que cuando se necesitan pretextos, y a veces para cosas mucho más sencillas que para derrocar a un presidente, bueno, la corrupción no titubea en tirar unos cuantos cadáveres, ¿no? Está muy clarito, juez Zaffaroni. Lo llevo a un tema de aquí que usted creo que ha trabajado mucho y sigue trabajando mucho, que tiene que ver con la despenalización de la droga. ¿Cómo ve el tema? Sí, no. A ver. Despenalización de la droga es... Del consumo, perdón. Claro, del consumo. Despenalización de la droga sería... creo que nos impide la Convención de Viena y toda una cantidad desde el punto de vista internacional sería impracticable por nosotros. No, está. El consumo. Si algún día toda esta guerra a la droga, que parece que está perdida, se desarma, la va a tener que desarmar antes que nada Estados Unidos, ¿no? De lo contrario hay una telaraña internacional que nos impide absolutamente pensar en eso desde la periferia del poder mundial, ¿no? Pero no, lo que no nos obligan las convenciones internacionales es a penalizar la tenencia para consumo y a penalizar el consumo, que es equivalente, que es lo mismo en definitiva, ¿no? Nadie puede consumir sin tener, ¿no? Entonces, decir que estoy penando la tenencia y no el consumo, bueno, es un absurdo, ¿no? Así es. En realidad lo que se ha hecho con eso en el país en los últimos 30 años, son casi 40 años, todo esto... Toda esta guerra a la droga a la Argentina llega en la época de López Rega, no nos olvidemos, cuando en realidad lo que se hacía era identificar a un pibe con pelo largo y barbita que estaba fumando un porro con un subversivo, un terrorista. Entonces, bueno, ese era el estereotipo de la época, y a partir de ahí, bueno, la cosa se fue manteniendo, por suerte hubo alguna ley con una menor penalización. En aquel entonces la penalización mínima eran 3 años, no alcanzaba condenación condicional, había que mandar a la gente a la cárcel.
la dictadura después bajó la edad de responsabilidad de los menores a 14 años, de modo que cualquier pibe que lo pescaban con un porro se quedaba con un antecedente penal de por vida, en fin, una serie de disparates inconcebibles. Y mientras se hacía eso, claro, bueno, al final nos damos cuenta que toda la penalización del consumo para lo que ha servido es para distraer trabajo policial y trabajo judicial de la verdadera tarea, que es preservarnos hasta donde nos sea posible del tráfico y del tráfico internacional fundamentalmente, ¿no? Así es. Es decir, por suerte no estamos en este momento, respecto del tóxico más caro, que sería cocaína, no estamos en una posición riesgosa. Geopolíticamente, bueno, nos protege la situación, ¿no? Es decir, no somos país productor, no somos país vecino al gran consumidor, que es Estados Unidos, no estamos en la situación de México, digamos, no estamos en la ruta tampoco para llegar a Estados Unidos o para llegar a Europa. Puede haber caminos triangulares, que es lo que tenemos que cuidarnos. Son antieconómicos en realidad para los traficantes, pero de cualquier manera tenemos que cuidarnos de eso y tenemos que centrar la atención en eso, ¿no? No bajar la guardia, como ha sucedido un poco hace un tiempo con los precursores químicos, ¿no? Así es. Cuidarnos en todas esas cosas, cuidar nuestras fronteras, y tratar de preservarnos respecto de la mafia internacional, que ese sería el gran riesgo. Mientras los esfuerzos que tienen que dedicarse a eso los dediquemos a buscar pibes con un porro en el bolsillo, no, realmente creo que estamos haciendo una barbaridad, un absurdo, ¿no? Así es. A ver, una cosa es el porro, otra cosa es el Paco. ¿Le preocupa la situación de nuestra...? El Paco es un tóxico con una dinámica criminal totalmente diferente. Claro, por eso digo. Una totalmente diferente. El Paco está entre una droga y un veneno. Es droga, pero es veneno fundamentalmente, ¿no? Está bien, en cualquier otro de los tóxicos hay uso, hay abuso y hay dependencia. No cualquiera hace una dependencia. Es decir, si todo usuario de un tóxico hiciera una dependencia, bueno, ya estaríamos todos muertos en el país, porque todos tomamos vino también y no somos alcohólicos, ¿no? Entonces, ahí hay que distinguir respecto de los demás tóxicos. El Paco es, como tiene características venenosas, produce una adicción muy fuerte, orgánica, con lesión grave a muy corto plazo de tejido neurológico, sobre todo del frontal, es decir, de lo que hace a la voluntad, lesión pulmonar grave. Muchas veces antes de producirse ese efecto, antes de comenzar la ingesta de Paco, hay algún pequeño rayecito, alguna pequeña patología. Todo eso hace que el efecto a corto plazo, un plazo no muy largo, sea mortal, cosa que no sucede con los otros tóxicos, ¿no? Por otra parte, es un tóxico de consumo muy marginal y de chicos muy chicos, gente muy joven o adolescentes. Es decir, lo que nos encontramos al momento de tener que afrontar o de empezar a pensar que era el problema del Paco, es que ni siquiera se sabía en qué consistía, ¿no? Exacto. Estaba la versión, circulaba la versión de que el Paco era pasta base, lo que me llamaba poderosamente la atención, porque la pasta base, requiere que haya, se supone que se produce donde hay laboratorios, y nosotros laboratorios de producción de cocaína no tenemos en el país. Bueno, no sé si habrá alguno cerca de la frontera por ahí, pero normalmente no tenemos, no porque seamos inocentes o porque seamos buenos, sino porque la materia prima para la producción de cocaína es muy voluminosa, por ende, bueno, se notaría, ¿no? Importar materia prima, como no la producimos. Entonces me llamó poderosamente la atención luego, y bueno, cuando analizamos qué era, resultó que tenía un residuo de cocaína,
pero en realidad era mezclar ese residuo de cocaína con cualquier porquería, entre la cual entraban venenos, entre la cual entraba vidrio molido de tubo fluorescente, cosas insólitas, ¿no? Y no digo lo insólito, sino lo trágico, eso que consumen muchos chicos nuestros, ¿no? Sí, pero también tiene una dinámica particular. El consumidor de Paco no es un héroe entre la cultura, entre la cultura a la cual pertenece. Es marginado entre la marginación. Por decirlo claramente, los pibes de barrio precario no ven al consumidor de Paco como un héroe, sino que lo marginan. Está claro, está claro. Lo cual, por un lado es como imitación, realmente es algo que, tiene su límite, pero por otro lado, estamos ante víctimas que son marginados de la marginación, ¿no? Así es. Todo eso exige, tiene una dinámica muy distinta, no tiene nada que ver con la marihuana, no tiene nada que ver con la cocaína, tiene casi una característica clasista, y requiere, debido a eso es que no se lo estudió mucho, porque no se lo había estudiado mucho porque no había clínicas especializadas, no había protocolos de tratamiento. Hay un problema con el consumidor de Paco que no lo tienen los otros consumidores de tóxicos, que es que en algún momento hay que hacer una internación compulsiva, aunque sea por pocos días, pero hay que hacer una internación compulsiva. El consumidor de Paco no va a decir estoy enfermo, trátenme. Claro. Imposible. Y tiene crisis que son graves, que son problemáticas. No es particularmente criminógeno. El tóxico criminógeno por excelencia entre nosotros sigue siendo el alcohol. Bien. Juez de la Corte Suprema de la Nación, Zaffaroni, muchísimas gracias por comunicarse con la radio pública de Marcos Paz, y le dejo un saludo de Gabriela Molina, que fue quien gestionó su participación acá en la radio pública. Bueno, muchísimas gracias, y gracias a ustedes, ha sido un gusto. Igualmente. Un abrazo, chao. Gracias. Bien, ha sido la voz de la Corte Suprema de la Nación, Raúl Zaffaroni. Qué lujo, acá en la radio pública, y nuevamente se lo agradecemos a la doctora Gabriela Molina, que está aquí presente, que se acercó, para darnos esta buena de que estaba esperando el llamado, hizo la gestión, y ahí lo tuvimos al juez hablando de estos temas tan importantes. Empezamos con Paraguay, seguimos con la despenalización de la droga y terminamos con esta porquería que está consumiendo a una generación de chicos que se llama